Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Ganima Kronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa holístico vivencial. Estamos con la cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace varios años en las tardes y noches de los martes, miércoles, jueves. Ahora estamos con danza holística, Yok-Chi, como dice su nombre referencial, lo mejor del yoga y el tai chi pasivos y activos. Yoga activo tiene danza y tai chi pasivo tiene juego, que son la esencia de este taller. Eh, Empezamos con música de fondo y esa música escogemos cuatro tipos de ritmo básicos y hay otros ritmos secundarios. Entonces tenemos lo arrítmico tipo afro, después lo no rítmico para meditación, después melódico lento tipo chino por ejemplo y después rítmico tipo celta por decir. Entonces, a grandes rasgos, fluye la clase típica una vez a la semana, los miércoles en la noche, desde una curva alta con catarsis y juego, de soltura y juego, después se va desarrollando a través de una bajada, automasaje, ablandamiento lento, después viene estiramiento postural, después viene posiciones meditativas. Entonces los que saben algunas disciplinas relacionadas como el yoga, el tai chi, etcétera, les cae muy bien. Los que no saben aprenden y si quieren hacer la parte técnica tendrían que hacer las otras clases o ramos técnicos como yoga holístico los martes y jueves en la noche, tai chi holístico martes y jueves en la tarde en sus versiones activas y pasivas. Después, la clase de danza holística Yok-Chi sigue hacia una curva ascendente. Empezamos con respiración interna tipo pranayama, después externa tipo vinyasa con estiramientos graduales hacia arriba, con música de fondo obviamente más tranquila. Ahí empieza la música melódica, lenta. Después viene el tai chi, el qigong tipo parado. Después viene el tai chi con desplazamientos lentos, después vienen las biomarchas y recién viene la danza, la séptima parte, séptimo peldaño o paso en nuestro estilo alternativo. Y para hacer el cambio entre la fase individual como autodisciplina hacia la fase grupal, terminamos con danza juego, es la jinga de la capoeira o el bailudeo, baile lúdico. Ahí se inicia la parte interactiva en pareja y en grupo según las consignas. Después se hace lo mismo. Entonces se hace catarsis o soltura de juego entre las dos personas o las personas involucradas, aunque sea virtual. Después se hace el masaje a otra persona, intercambiando. Después se hace ablandamiento uno al otro, etcétera. Después se hacen las posturas, estiramiento postural. Después meditan juntos. Después van respirando juntos y levantándose lentamente juntos, sincronizando con muñecas pegajosas, con tai chi en pareja. Después tenemos la parte de marchas, caminatas juntos de diferentes tipos. Y recién viene la danza juntos y terminamos con rondas finales. Entonces, con una buena referencia como las danzas de Osho, biodanza, contacto de improvisación, psicodanza integrativa, danza terapia, cinco ritmos, paneuritmia, etcétera. Tenemos bastante para ir hilando, para ir desarrollando en su primer grado, primer curso trimestral, revisando todo lo básico, segundo grado, otro curso, dando más énfasis a los detalles, a las variantes, cosas secundarias. Igual se hace el mismo esquema en cada clase, pero se va profundizando con el grupo vayan avanzando.
Y aunque haya gente principiante, pero los que ya saben lo básico, siempre se dan cuenta que hay detalles para un poquito más avanzados. Cuando avanzan más en otro curso trimestral, damos énfasis a la parte esencial, es disfrutar la danza, que la danza nos lleva en un viaje místico, sin otras sustancias que a veces hacen una alteración de la conciencia, conciencia alterada. Aquí hacemos conciencia ampliada usando la música, usando el movimiento, usando a veces el canto, también para ligar a la esencia de la danza y a través de eso sobre el cuadrado mágico, cuadrante mágico, entonces uno podría tener ese trance, convertir la clase técnica en un viaje místico. Los que quieren prepararse para propedéutico, para ser monitores, tendrían que hacer otro curso trimestral para completar el año lectivo que tiene los 14 módulos, 2 de introducción, 2 de finalización y 2 adicionales. Así completa todo ese modelo. Los que quieren algo más profesional, más profundo, como danzas orientales, ancestrales, danzas folclóricas, danzas nueva era, etcétera, danzas circulares, paso universal, que damos algo de esto, pero no nos dedicamos profesionalmente a desarrollar eso igual como nuestro estilo de tai chi, de yoga, de sanación. Entonces, les indicamos academias y profesionales que lo hacen muy bien para ahorrar tiempo, porque a veces uno se mete sin saber y pierde tiempo en algo quizás que no resuena con él o no le beneficia. Entonces, con un poco de experiencia, al menos aconsejamos unos meses de práctica para decir que sí, necesito, no solamente me gusta, me convence, que mucha gente va por gusto y convencimiento, pero no tanto por la necesidad y por la inspiración. Tiene que haber inspiración para que uno tome ese tipo de clases. Muchas veces, como hemos dicho, viene desde el gusto, desde el convencimiento intelectual, pero no hay la sensación de necesidad. Hay gente que necesita hacer arte marcial porque tiene miedo, entonces recurre a muchas terapias y de repente el arte marcial es su remedio. Y quizás, como aconsejamos, arte marcial amigable, no el violento, porque el violento puede que tenga algún efecto positivo para vencer el miedo, pero la metodología no es la correcta, no es la coherente. Lo mismo hay gente que necesita bailar, todo el mundo necesita bailar, pero hay algunos que es su remedio, necesita justamente danzar con ciertas técnicas, ya sea danza folclórica, danza, etcétera, no tanto danza de disco porque es superficial, es más baile que danza, o tampoco danzas muy exigentes, ese no es un remedio, ese es para espectáculo, son muchos trabajos para hacer la coreografía, entonces no es remedio, puede ser pasatiempo, algo bueno en general. Ya sabemos que danzar es bueno. Bien, ese es a grandes rasgos en nuestro esquema de nuestra danza holística Yokchi. Vamos a ir con el artículo eh, diseñado o seleccionado para ir revisando y comentando. Como hemos dicho, tenemos referencias de todo qué tipo de danzas alternativas, pero aquí vamos a revisar danzas no tan alternativas como en el sector ayer de artes marciales. Hemos revisado artes marciales externas duras, que no es nuestro estilo, pero es bueno saberlo. Entonces, lo mismo es bueno saber esas danzas raras, como también ayer los estilos raros de yoga en la noche. Hace rato hemos visto estilos raros o terapias alternativas raras también. Las danzas más raras del mundo. Es un artículo hace tiempo que está escrito, parece que es algo peruano. Desde la época prehistórica que el humano tuvo la necesidad de comunicarse moviéndose con su cuerpo para expresar sentimientos y estados de ánimo. Sabemos que los seres humanos, aunque tienen una base de África,
antigua, miles de años, cientos de miles de años, y tenemos un parecido genético con los simios, 90 y tanto por ciento semejante, pero tenemos eh, eh, varias cosas, y una cosa especial es la cognición que no tienen. Por eso ellos siguen como animales y no se han desarrollado, salvo excepciones, uno que otro animal que puede reaccionar en forma más inteligente, pero no tanto. Los humanos se desarrollaron de otra manera, tenían Homo habilis, Homo erectus, etcétera, hasta llegar al Homo sapiens. Y habían diferentes humanidades en diferentes partes. No todos salieron de África, al parecer. Había gente en Europa, había gente en Asia, había gente en las Américas, en Australia. Y se mezclaron posteriormente. Los principales que llevaron todo eso, salieron de África y se mezclaron con los otros, entonces la genética de los otros se perdió. Además, para que sean humanos, pensantes, etcétera, parece que habían un cruce de otros seres, de otros planos, de otros planetas, etcétera. En todos los libros sagrados y epopeas mencionan eso, que nosotros no solamente somos humanos, somos una mezcla entre animal, claramente simio, y entre dioses, entre seres más divinos, más celestiales, que muchas veces eran extraterrestres avanzados, físicos, que podrían copular con las hembras o mezclar su ADN, su genética, con la genética animal, selectiva obviamente, y ahí tuvimos este arreglo que diferenció los seres humanos completamente. Seguimos con el artículo. Además, el baile expresa las tradiciones y costumbres de una cultura determinada, o en algunos casos la fusión de diferentes culturas, como en las Américas, como hubo esa conquista, invasión llamada conquista en el norte, en el centro, en el sur, y impusieron otras cosas. Después trajeron otra gente de otro lado de África, y después vinieron gente de otro lado. Entonces hubo esa fusión de culturas que es muy enriquecedor, muy interesante, a pesar de que nació de la opresión, de, de cosas malas, por decir, no buenas culturalmente. Vamos a revisar esas danzas según este artículo, sabiendo que baile es diferente que danza. Baile es menearse, es moverse, está bien como base, pero la danza es expresión plena. Se necesita usar manos, se necesita mover en cierta manera, hay coreografías muchas veces, hay estilización de los dedos, de los ojos, de como las danzas orientales, músicas que acompañan, músicas generales, músicas más finas, espectáculos, cosas populares, etcétera. Entonces, para entrar en el mundo dancístico se necesita mucho más profesionalidad y detalle. Primera danza rara del mundo según ese artículo, Schuhplatter. Schuhplatter es una danza popular tradicional alemana de Baviera. El baile es solo de hombres y consiste en golpearse a sí mismos las rodillas, los muslos y las suelas de los zapatos. Se encontraron descripciones de eh, Schuhplatter en un poema que data del 1050, era cristiano, por lo que el baile tiene más de 1000 años. Además, se cree que se originó como una forma de cortejo para impresionar a las mujeres, aunque con una danza más rara que el tradicional bouquet de flores. Obviamente los animales hacen cortejo, pero no hacen una danza organizada, menos con música. Entonces hay algo instintivo, simple, puede tener su complejidad pequeña, pero no es como la danza humana, no es como el baile humano. Si vas a viajar a Alemania, no te pierdas la oportunidad de ver a los conjuntos folclóricos que cantan y bailan estos bailes tradicionales. Segunda danza, ahí ya podemos hablar más. Danza de los derviches, Turquía. Dervish
viene del persa, significa una persona asceta, una persona, por decir, santa, una persona más dedicada a limpiarse y a estar en no estar en la sociedad normal, sino pasar por la sociedad normal y manteniendo ciertas costumbres y prácticas. Pocas danzas del mundo son tan extrañas y embriagadoras como la de los derviches giradores de Turquía. Si vuelas a Estambul, no pierdas la oportunidad de ver uno de estos espectáculos de danza sufis que consiste en girar sobre el propio eje en la dirección del corazón, facilitando de esta manera todos los estados alterados de conciencia. Ahí la descripción no es exacta. Primero, no es espectáculo. Originalmente era su práctica, entonces rezaban, pero antes de rezar danzaban, cantaban, simulaban planetas, simulaban constelaciones, lo que hacemos en los rituales nosotros en la escuela, porque nosotros fuimos iniciados en una orden sufi, en más que una orden sufi, primero el Oriente Medio, después la India, con una orden más abierta, con danzas de paz universal. Entonces sí, para ir hacia el cielo se gira antirreloj, mirando de arriba hacia el corazón, y para volver al mundo a Cronos se gira con reloj. Entonces hay diferentes tipos de danzas genéricas y específicas, y eso, aunque nació entre Persia, entre Irán antiguo, entre Turquía antigua, Anatolia, también los árabes del noreste, entonces en ese sector había mucho movimiento libertario, mucho movimiento que buscaba otras renovaciones en la tradición islámica que trajeron los árabes desde el centro de Arabia. Y como había flexibilidad porque no podían cambiar el idioma de ellos, aunque empezaron a escribir de derecha a izquierda como los árabes, pero tenían su música, tenían sus tradiciones, simplemente se confesaban en esa religión, pero el resto tenían diferente. Entonces desarrollaron su tipo de música, su tipo de danza, y había un movimiento fuerte de gente que se sentía muy devocional, la devoción del corazón, que antes venía de los Parsis, por decir, los adoradores del fuego, los primeros monoteístas de aquella zona. Después un grupo se especializó en la parte devocional y salió el gran maestro Jalaluddin Rumi, y ese maestro difundió toda la parte de trance a través de esas danzas. Él danzó 8 horas seguidas, dice la tradición, y se iluminó. Entonces dijo, bien, esa es muy buena, el girar, whirling se llama. Hadra Sufi, entonces ahí hacen todo una práctica que con el tiempo volvió espectáculo, como había mucho problema con la religión formal en una temporada de Turquía, que cambiaron la escritura, cambiaron todo, se convirtieron en una república desde un imperio otomán. Entonces esos de a poco volvieron, al menos en parte, espectáculos en Turquía y en algunos otros países. Poco visto, más en Turquía se ve esto porque está la cuna de este gran maestro y está su tumba también, y hay tolerancia bastante allá de eso, son poco laicos. En cambio, países árabes poco visto, ahí hay problema con los muy radicales y convencionales. En la India puede que haya también eso, pero no como espectáculo, sino como danzas derviches sufis de trance, de trance. No es estados alterados de conciencia, como dice, sino estados ampliados de conciencia. A través de esa danza, los meulewis o derviches giradores encuentran una forma de meditar y de alcanzar el éxtasis místico, es decir, la unión con Dios. El éxtasis no es solamente de los danzarines, tienen cantantes al medio, tienen danzantes, tienen el coro alrededor que está coreando con pasos simples, tienen los músicos que normalmente usan mucha percusión, etcétera, mucha poesía. Entonces todo más que un espectáculo, un trance, un viaje en una nave nodriz, por decir, porque a veces no solamente son unas docenas de personas, son cientos de personas, es mucha energía que mueve. Si bien la velocidad de los movimientos logran alcanzar un efecto hipnótico en los observadores como los aviadores,
No te pierdas los múltiples elementos que conforman este espectáculo. Los sombreros alargados, las túnicas, la música de tambores y flautas y la posición de los brazos. Ahora si se traduce esa poesía, porque viene de Rubaiyat Khayyam también, viene de mucha tradición sufi antigua, influida por Bhakti Yoga de la India, obviamente, y hay influencia mutua. Entonces ahí cobra mucho más sentido lo que ellos cantan. Ellos no cantan a su Dios, camuflan con toda la terminología islámica para no tener conflicto con esa gente, pero tienen algo mucho más universal, más profundo. En realidad ellos mismos interpretaban esa profundidad. Entonces los que entienden muy bien los respetan, al menos si no comulgan con esa metodología devocional, los respetan. Los que no entienden dicen, ah, son locos, son raros porque hablan de vino, hablan de mujeres, camuflan, mucha parodia hacen. Y los que no quieren entenderlos, ahí vuelven como enemigos, son malos, son desviados, hacen cosas raras, como ocurrió en otras religiones, el mismo cuento. Tercer danza rara del mundo, jarabe tapatío. Jarabe tapatío desde México. Ese tradicional baile mexicano es originario del estado de Jalisco y se denomina jarabe, ya que mezcla las danzas más famosas de diversas regiones. Además, nació como un estandarte de unidad nacional durante la Revolución de 1870 y fue bailado por primera vez en 1910 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de México. Como el jarabe tapatío representa al país en general, de vestimenta se suelen utilizar los trajes nacionales, el de charro para los varones y el de China para las damas, un espectáculo imperdible para los que van a viajar a México. Cuarta danza rara del mundo, según ese artículo, champeta de Colombia, otra de las danzas más raras y además de ser un contagioso baile es la champeta, un fenómeno cultural de todo Colombia. Este ritmo que nació en los barrios de afrodescendientes de Cartagena de Indias mezcla los ancestrales ritmos africanos con sonidos y percusiones del Caribe. Había toda una etnia, se llama Caribe, también tenían otra, en realidad son parientes de los tupi guaraníes de Brasil, de Paraguay, norte de Argentina, el sur de Bolivia también. Entre los aspectos más importantes de esta danza están su jerga distintiva, las fiestas y los perreos, de ahí quizás viene ese perreo. Después de estar años apartada del circuito musical, hoy la champeta es uno de los atractivos turísticos de este destino, que hasta ofrece la ruta Champetúa. Si vas a viajar a Cartagena de Indias, no dejes de bailar con ese ritmo que se las trae. Quinta y última danza rara de Indonesia, danza Keshak, eso de Bali, la parte hinduista que se quedó como hinduismo en Indonesia, porque antes del islamismo había hinduismo, después había budismo y recién viene el islamismo y un poco de cristianismo. Entonces se quedó esa parte con puro hinduistas, con templos, con todo y ahora muy turístico. Igual hay gente devota, pero hay mucho más turístico. En las culturas asiáticas, las danzas, además de formar parte del imaginario colectivo, generan un efecto cohesionador entre los miembros de la comunidad. La danza Keshak cumple esa función y es una de las más populares de Indonesia actual. Además, es una de las más dramáticas de todo el país y representa el rescate que efectuó el príncipe Rama de la princesa Sita, captada por el rey de Lanka en el Mahabharata, en el Ramayana, más bien, en el Ramayana. Rama es antes de Krishna y ahí viene de la India el origen. Participan alrededor de 100 hombres que se disponen en forma de círculo, sentados en torno a un líder
y como vestimenta lleva ropas y cuadros alrededor de la cintura y flores rojas en la cabeza. Acompañados por coros vocales, el baile consiste en movimientos de brazos y el torso. Es el líder quien guía los cambios y, en el canto y en los movimientos durante la ceremonia. Bien, con eso terminamos esa cápsula teórica en nuestro taller de danza holística Yokchi y vamos enseguida a otra plataforma para los y las inscritas en nuestro taller de danza holística Yokchi. Nos veremos en otra emisión. Prácticamente la próxima semana tenemos nuestra publicidad los lunes en la tarde, nuestra entrevista los lunes en la noche y las cápsulas que hacemos martes y miércoles en la tarde y en la noche. Tai Chi holístico, yoga holística, sanación holística y danza holística. El resto son otros programas como la meditación del viernes en la noche, que aconsejamos. Este sábado nos toca círculo de memoria, regresión. Entonces, cualquier consulta, Magani Mahasa, Instagram y Facebook. Quedamos con la música de fondo, Cura Sagrada Shamanic Down Tempo.